Dios dice, siga en silencio con su vista, versículos del 11 al 15 en 1 Corintios 4, dice la palabra de Dios así. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y así es como Pablo escribe a los Corintios en estos 5 versículos, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a pedirles que todos leamos a una voz el versículo 14. Es donde extraemos el título de nuestro mensaje. Y si lo tiene ahí, vamos a participar todos de la lectura. Vamos a hacerlo pausadamente, no se adelante mucho, pero tampoco se me quede, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios así: no les escribo para avergonzarlos, amén. Una vez más, algunos que se me quedaron todavía, sigamos todos a una sola voz, dice la palabra de Dios: no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Vaya manera en la que Pablo anticipa no solo la posible, sino también la muy probable reacción de aquellos destinatarios en la iglesia de Corinto con respecto a esta porción de su carta. Y es una reacción que él anticipa que tendrán al leer o al estar en breve leyendo esta porción de su carta. Sabemos que lo que Pablo escribe es inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, es indiscutible y hasta válido que la simple mención que el escritor sagrado hace desde su intención pastoral es más que acertada. Notemos la negación imperativa que Pablo emite. No les, con respecto a escribir, no les escribo. Y dice para avergonzarlos. Lo que acaba de escribir en los versículos previos con relación a este versículo 14, es una manera real, aunque puede parecer un poco denigrante. No obstante, veremos en el desarrollo del mensaje cómo Pablo, en lugar de presentar una resistencia respecto a lo que los corintios perciben de él quiere alinearse para no pararse ahí como una resistencia. No los va a sacar del error diciéndoles, espérense, ustedes bola de presumidos. No, dice, sí, tienen razón en un momento dado, porque sí, evidentemente nosotros batallamos, hemos pasado hambres, hemos tenido sed, batallamos para tener vestido, a veces no tenemos ni techo sobre la cabeza, o sea, tienen razón en vernos hacia abajo. Pero después da un giro su discurso. De manera que los corintios van a quedar desarmados de una manera magistral. Vemos entonces que él lo escribe para avergonzarlos. No es la intención de Pablo, pero Pablo sabe bien que esa ampollita que va a levantar con su amonestación es de esperarse en más de uno de aquellos. Tengo que decirle, hoy en día la generación de cristal es muy propensa a ofenderse. Aun cuando desde el ministerio de pastor, maestro, evangelista, cuidemos con mucho tacto, con mucha oración, con mucho estudio,
tratar de presentar la verdad de manera que sea amorosa. No son pocos los congregantes que de repente nomás a mí ya me pasó en esta iglesia, ¿verdad? Pues usted se pone en ese plan, pues ahora no obedezco a Dios y hágale como quiera. Cielos, ¿a ese grado? No entiende que no estoy hablando de mí propio, estoy hablando en el nombre de Dios. Estoy mostrándole de la palabra de Dios la verdad que de no ser acatada puede traer circunstancias o puede traer consecuencias graves para usted y los suyos. Pues sí, pero usted dice que si no lo voy a hacer por las buenas no lo hago, pues no lo hago. Bueno, ¿qué me queda? ¿No predicar? ¿O cuál es la opción? Si la vergüenza, pues dice, no escribo para avergonzarlos, es un sentimiento ocasionado por alguna falta cometida o por alguna acción deshonesta o humillante, de la que detonan otros sentimientos y reacciones, lo que el verdadero hijo o la verdadera hija de Dios ha de aprender respecto a los efectos de esas embarazosas sensaciones o circunstancias, es que aquella reacción que se detona una vez que usted es amonestado, eso solo es un sentimiento. Diríamos en términos coloquiales, no debemos tomarlo ¿cómo decimos? No debemos tomarlo personal. No, ya el pastor ya la trae conmigo. No, pues ¿por qué el pastor dijo eso? De seguro me tiene a mí en mente. Y esa tendencia se vuelve piedra de tropiezo, se vuelve obstáculo para que la palabra de Dios realmente aterrice en un corazón sensible. Así es que, aunque estamos en la introducción y estamos aprendiendo, ¿a usted no le gustó la amonestación que escuchó en aquel estudio bíblico, en aquel devocional, en aquel mensaje? Entienda que esa reacción que le produce el no gustarle lo que oyó es solamente un sentimiento. Eso es todo lo que es. Sentimientos, pero entonces, ¿qué son los sentimientos? Son emociones, son estados de ánimo. El sentimiento es lo opuesto a la inteligencia, a la objetividad o a la razón. Entre esos sentimientos están las emociones, una conmoción afectiva de carácter intenso. Explota, ¿verdad? En ese sentimiento, en esa emoción. Cuando el apóstol Pablo aquí dice en el título amonestarlos como a hijos, es que sí, amonestar es evidenciar, señalar o hacerle notorio a alguien, quien quiera que usted sea, alguna cosa para que ese algo o ese alguno sea considerado, ya sea para que lo procure o lo evite. Es advertir o avisar a alguien de un error o falta antes de que aquel tome una acción resolutiva al respecto. Amonestar entonces tendrá que ver con un llamado. Pablo está en pleno ejercicio de su ministerio apostólico al estar escribiéndole a los corintios. ¿Sabe dónde está, verdad? Ya lo ha oído. ¿Dónde está Pablo cuando le escribe a los corintios? ¿En dónde? ¿En la casa? ¿En la cárcel? No. Está en Éfeso. La primera carta a los corintios, Pablo se la escribe a la iglesia de Corinto desde Éfeso. Ahí pasó 3 años. Y en el pleno ejercicio de su ministerio activo, desde donde escribe, pero a favor de los corintios, a los que son los destinatarios de aquella carta, hace entonces un encuadre perfecto para entender que lo que escribe en el 3:7 de Efesios
aplica lo que él está practicando al escribirle esto a los corintios. Porque ahí en Efesios 3:7 dice, es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Él está funcionando como apóstol de Jesucristo. Él fue hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se le ha concedido según la eficacia de su poder. ¿De cuál poder? Del de Cristo. Pablo reconoce que no es el poder implícito en sus destrezas humanas, sino en el poder de Cristo en él. El cabal ejercicio de su divino llamado. Y Pablo entonces no va a rehuir, a amonestar. Tal vez temiendo que algún hermano en Corinto se vaya a ofender. Así es que aquí aparece una pregunta que hay que contestar. ¿Cómo es que usted reacciona cuando se le amonesta? ¿Con indiferencia? ¿Haciendo oídos sordos? ¿Reacciona avergonzado tal vez porque fue sorprendido? ¿Verdad? Ay, me vio el hermano y le fue a decir al pastor y el pastor ya lo predicó el domingo. ¡Qué bárbaro! No se miden, hombre. ¿Cuál es su reacción? O indiferencia, o vergüenza, o a veces, repito, cierto corajito, cierta inconformidad. Empieza a rumiar ahí, ¿verdad? Porque fue amonestado. ¿Cómo es que usted reacciona cuando se le amonesta? Habremos de aprender entonces que lo que Pablo va a hacer, en lo que nos va a revelar su palabra hoy, la palabra de Dios, es una certera manera de amonestarles como a hijos. Aunque los corintios no lo reciben necesariamente así, vamos a poder aprender ese procedimiento divino que Dios en su infinita gracia tiene para tratar con usted y conmigo. Para que no sigamos reaccionando de acuerdo a nuestros genes, de acuerdo a nuestra víscera, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro carácter. En esta oportunidad que tuvimos de estar en Puebla, 2 de los 3 días que estuvimos ahí, tuvimos un devocional familiar con mis tíos y mis hermanas, la esposa mía, y tuvimos oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Y pues ahí están mis tíos, los que representan la generación de mi mamá. Y están mis hermanas y una de mis primas que representan mi generación. Y por ahí andaban algunos hijos, mis 2 hijos, ¿verdad? Aunque no pudieron estar en el devocional. Entonces el Señor me llevó a meditar en el Salmo 90. El primer día y luego el segundo día volvimos a abordar el Salmo 90. La petición de Moisés en ese cántico, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y les dije, tíos, hermanos, hermanas, esposa mía, si solamente nos enfocamos en la primera palabra de este versículo, vamos a tener suficiente edificación hoy día. ¿Cuál es esa primera palabra? Enséñanos, es lo que dice Moisés ahí. En esa enseñanza está implícita muchas de las veces la amonestación, la corrección, la instrucción. Les decía, el principal problema es que no somos enseñables nosotros. Somos reacios. Anteponemos que mi carácter, anteponemos mi cultura, anteponemos nuestras costumbres, nuestros hábitos. Usted no me va a enseñar a mí cómo debo de ser porque yo siempre he sido así. Y hágale como quiera. Entonces, ¿dónde está la transformación que Dios va a alcanzar a través del Espíritu Santo en su vida? Y tengo un tío que ese es su pregón. Yo así soy. Y a mí que no me anden con esto y con aquello. Yo así soy. Porque, es más, yo siempre he sido así.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser enseñable? ¿Hasta cuándo una amonestación va a permear esa reacia actitud que como un obstáculo se interpone entre la bendición de Dios para tu vida y tu necedad y tu condición tan precaria que apenas te tienes respirando pero no viviendo? Amonestarlos como a hijos. Y vamos a avanzar en el mensaje, vamos a pedir que Dios nos lleve de la mano en esta oración. Padre nuestro, a la hora de meditar en tu palabra e irnos encontrando con las verdades que has tenido a bien, Señor, dejarme descubrir para ministrar a tu pueblo, te ruego que nos hagas dóciles. Y que la resistencia que tal vez hasta hoy todavía algunos de nosotros hemos presentado delante de tus amonestaciones sean derribadas con el poder de lo alto. Sabemos que en sí el encuentro personal contigo tiene que ver con una convicción de pecado, y es precisamente el Espíritu Santo amonestando a aquel hasta el punto de hacerle ver su perversión, su vileza, su depravación, para entonces correr a tus brazos y buscar el arrepentimiento. Sí, Señor, amonestar es una práctica bíblica y tiene un sustento teológico tan sólido como toda la verdad de tu palabra. Haznos sensibles a tu voz el día de hoy. Por amor de tu nombre te lo pido. Y que tu palabra sea expuesta con el poder de lo alto. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. En la lectura congregacional leímos Hebreos 12 del 3 al 13, ¿se acuerdan? Y bueno, es un pasaje famoso por la disciplina y lo que implica tanto recibirla como apreciarla. También nos habla del origen, pues es una práctica que un padre con amor imparte. Que si no hubiese amor, entonces muy probablemente no habría disciplina. Y como el escritor sagrado aclara y afirma, ¿qué padre es aquel que no disciplina? Y si aquel no recibe disciplina, entonces ya no es hijo, es bastardo. Porque no recibe disciplina. Cuando llegamos al versículo 10, al final del mismo aparece una frase que podemos entenderla como una amonestación contundente. Si quiere ir ahí, si no, nada más escuche, pero estamos en Hebreos 12, versículo 10. La palabra de Dios. ¿Cómo le suena esto? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, y está ahí con mayúsculas, ¿verdad? Pero Él, refiriéndose a Dios, nos disciplina ¿para qué? Nuestro bien. ¿O nos disciplina para qué? ¿Dice acaso para manipularnos? ¿Dice para controlarnos? ¿Dice para aplastarnos? ¿Dice para que mi portavoz ahí, el siervo que tengo ahí como pastor, se beneficie? No. ¿Qué dice ahí? Para su bien. Para nuestro bien. Y mire la siguiente frase, versículo 10. ¿Qué sigue diciendo? Amén. Para que participemos de su santidad. ¿Usted sabía eso? La amonestación llega a nuestros oídos para que participemos de la santidad de quien nos amonesta.
Es el propósito divino. Cuánto amor nos demuestra el Señor. No te voy a amonestar porque yo soy un soberano que con un dedo flamígero te aplasta, no. No. Lo voy a hacer para que participes de mi santidad. Podemos entonces decir con la libertad que esta verdad nos da, que consecuentemente rehusarnos a acatar la amonestación o bien a amonestar a aquellos sobre los cuales tenemos autoridad, nos excluye de esa singular, preciosa y divina prerrogativa. Es una prerrogativa divina, ¿cuál? La de participar de su santidad. ¿Participar de su santidad? ¿Qué quiere decir eso? Participar de su santidad. ¿De qué me está hablando, hermano? Gracias por la pregunta. No vamos a leer los 3 versículos, pero ahí en Efesios 5, 25, 26 y 27, la palabra de Dios nos habla del testimonio que el mismo Pablo escribe cuando dice, se dio a sí mismo por ella, hablando de la iglesia. ¿Por qué se dio a sí mismo por la iglesia? Dice, para santificarla a propósito divino, ponerla aparte, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso es participar de su santidad. Una iglesia sin mancha, una iglesia que es aquella que abraza convicciones, que no necesita oír 1000 veces una verdad para decir, bueno, a ver, ahora sí ya lo voy a considerar. No, la sensibilidad está ahí al grado de que cuando la verdad es proclamada, dice, esta es una verdad que va a ser mi convicción y ahora es mi convicción. No la creo porque la cree el pastor, no la creo porque la cree aquel hermano, aquella hermana, la creo porque Dios convenció a mi espíritu, su espíritu dio testimonio a mi espíritu. Y si aquello fue una reprensión, aquello fue una amonestación, no tiene que ser más porque ya es mi convicción. Ahí estoy participando de su santidad. Pero soy a veces sensible, a veces, como que exageró el pastor ahora, ¿no? Pues yo como que no estoy de acuerdo, ahí voy a tener algún día que hablar con el pastor porque como que ahí sí. O subestimamos la amonestación. Bueno, no dudo que eso vaya a pasar, pero a mí no me va a pasar eso. Yo tengo licencia de pecar y no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo creo que la gracia de Dios ahorita es la que está en funciones y a mí no me va a pasar nada. De veras. Participar de su santidad. Es cierto, cuando el Señor trajo la convicción de pecado y dio la fe para creer y te rendiste a sus pies para salvación y vida eterna, ya te justificó, ya te santificó, ya te puso aparte, ya te glorificó también. Pero participar de su santidad está hablando de una acción que tiene que ver precisamente con el verbo participar, ser parte de. No puedes ser santo pero no participar de su santidad. ¿Eso cómo lo explicas? Es una contradicción. Eso es una mentira, no es algo operable. No es algo que alguien pueda decir, caray, yo soy santo, pero déjenme en paz, yo no quiero nada que ver con la iglesia. Sí, yo soy santo, pero memorizar un versículo, hermano, eso déjelo para los... ¿Por qué? Entonces vas a dejar a la santidad ahí sin participar de ella. ¿Hay acaso una manera más deplorable de subestimar la santidad de la que nos hace partícipes? ¿Cómo es que alguien como Pablo ha de atreverse a amonestar a alguien como yo? Decían los corintios. Y mire, es un testimonio que está ahí revelado desde hace 2000 años.
pero tiene mucha vigencia hoy en día en las congregaciones. ¿Acaso este pastor aquí me va a poder venir a amonestar a mí? Pues ya, nomás porque fue a un seminario, porque tuvo unos estudios de teología, ya viene y va a quererme. Nah. Ustedes han sido testigos, hay familias de aquí que se fueron porque este siervo de Dios se acercó a amonestarle con suficiente evidencia respecto de su hierro testimonial y ministerial. ¿Cuánto está comprometiendo usted su santidad y la santidad de la iglesia de la que es parte? ¿Y quién era yo para amonestarlos? Y ya no están aquí. ¡Bendito! Ya no están aquí. Bendito sea, Señor. Quien no quiera participar de tu santidad no tiene nada que hacer en la iglesia elegida juntamente con vosotros, dice Pedro. Y mientras estés aquí, déjame decirte, tu indiferencia no me va a callar. Yo te seguiré diciendo, es necesario participar de la santidad en la que Dios ya te tuvo, si es que verdaderamente eres salvo. Y tus indiferencias y tus inconsistencias y tus extravíos testimoniales van a ser amonestados. ¿Y usted quién es para amonestarme? Mira, no soy nadie, pero predico la palabra profética más segura. Y esa es la que me da la autoridad para predicarte así. ¿Cómo es que alguien como Pablo ha de atreverse a amonestar a alguien como yo, dirían los corintios? ¿Que acaso este no sabe quién soy yo? Como diciendo, no te quieras pasar de listo conmigo, Pablito. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de mis necesidades, Pablito? Yo tengo mi presupuesto, tengo mi élite, tengo mi encuadre, tengo mi círculo de influencia, Así es que, Pablo, conmigo, hasta aquí nada más. Amonestar, guárdatelo para otro, ¿no? Pacientemente Pablo va a conciliar su humildad con la extraviada presuposición de los creyentes en Corinto. Y como dice el título de nuestro mensaje, va a amonestarles como a hijos. Y ahí nos encontramos entonces con el número 1 que podemos encontrar, el primer punto del mensaje, según el versículo 11 nos lo dice, porque ahí se mencionan carencias materiales extremas. La descripción que Pablo hace reta a la más hábil imaginación, porque primero ubica cronológicamente el reporte que va a presentar por escrito, y se lo va a presentar precisamente a los corintios, aquellos que tienen en un momento dado esa tirria, ¿no? Pablo, ¿este quién es? ¿No es Saulo de Tarso el que persigue a la iglesia? Porque la fama de Pablo no era una fama local allá en Tarso, no. Era bien conocida. Y ahora vienes, eres el que fundó esta iglesia, estás allá en Éfeso y nos mandas esta carta. Cálmate, Pablito, cálmate. No. Pablo hace con tal maestría esta descripción que, repito, reta a la más hábil imaginación. Primero ubica cronológicamente el reporte que va a presentar por escrito ahí en el versículo 11, porque lo que están leyendo los corintios no se lo esperan los corintios, no se lo esperan. Dice en el versículo 11, hasta el momento presente, es decir, lo que les va a decir Pablo no es algo que pasó hace mucho tiempo, como para decir, como decimos muchos de nosotros, ¿no? No, yo me acuerdo que cuando empecé, no, hombre, a duras penas podía leer un versículo, no, pero ya después fui avanzándole, y ya me fue haciendo,
Y entonces todos me empezaron a respetar, y todos me empezaron a invitar, y todos me empezaron a reconocer. No, Pablo dice, hasta el momento presente. Los destinatarios de la carta la reciben a años de que Pablo ha estado predicando el Evangelio. Así que se está refiriendo aún desde entonces y hasta el momento presente. El momento en el que desde Éfeso escribe esta epístola. Hasta hoy día, estoy acá en Éfeso, Corintios, y acá estoy hambriento. Acá estoy padeciendo de sed y de hambre. Acá estoy todavía vestido de harapos. Tengo necesidad de vestido. Somos víctimas de maltrato. Somos como vagabundos que estamos acá sin techo. Lo que los corintios no saben es que les está desarmando de argumentos. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al ejemplo de Jesús, el que podemos encontrar relatado allá en Lucas 9:57, cuando uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. En el versículo 58 del mismo Lucas 9, el maestro contesta, el dueño de todo el universo, el absoluto Señor de señores. Las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sí, como el maestro, Pablo había aprendido y ejercido el oficio de hacer tiendas. El maestro no fue un holgazán. El maestro aprendió un oficio, ¿se acuerda? ¿Cuál? El que le enseñó José, carpintero. Vemos y sabemos que los apóstoles también sabían trabajar con sus manos. Y en el siguiente punto del bosquejo vamos a ver cómo hace referencia a eso en el versículo 12, porque lo encontraremos como una particular mención. De manera pues que las carencias materiales extremas no es algo de lo que Pablo se va a avergonzar, al contrario, está preparando aquello que va a dejar fríos a los corintios. Punto número 2. Las carencias no son nada más materiales al extremo. También hay carencias anímicas y emocionales. ¿Por qué? Pues se mencionan ahí las fatigas, carencias y malos tratos que Pablo cita en este versículo 12. Y también en el anterior, el 11. Bien se pueden comparar con las que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y describe respecto a Cristo, allá en el 2:23 de su primera carta, en donde Pedro escribe a manera de testimonio, pues él había estado con el Maestro, a quien cuando le ultrajaban, dice el 2:23, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Qué ejemplo, ¿no? Así que en el versículo 12, Pablo les escribe a los corintios, y ellos están leyendo de lo escrito del puño, bueno, no sabemos si del puño o del dictado, pero la fuente es Pablo, la inspiración es divina, del Espíritu Santo, donde dice en el versículo 12, nos agotamos trabajando con nuestras manos. Ya decíamos que los apóstoles realizaban trabajos con las manos, y tenemos que saber que para los griegos, entre los cuales se podían ver algunos corintios incluidos en la congregación de aquella iglesia, siendo filósofos y altamente preparados e instruidos, consideraban dignos de ellos los oficios que se podían hacer con las manos. En sí ellos pensaban que eso le correspondía solamente a los esclavos. A diferencia del sentir de aquellos, para Pablo no representaba ningún impacto, ninguna vergüenza, ningún empacho. Llevar a cabo labores
si estas eran necesarias para sostener la predicación del Evangelio. Y hay varios testimonios que podríamos citar, por tiempo no lo vamos a hacer, pero están en 18:3 de Hechos, 20:34 de Hechos, 2 Corintios 11:23, 1 Tesalonicenses 2:9, 2 Tesalonicenses 3:8. Esas carencias las menciona Pablo como para alinearse y no representar un obstáculo delante del argumento de los corintios. Pero a él no le representa ningún empacho estar haciendo todo aquello. Aunque esos son los motivos que los corintios están poniendo como para decir, a ver, espera, es como si tuviésemos aquí a lo mejor a un neurocirujano, ¿no? Que es de esos que llevan a operar a Chicago, a Canadá, a Europa. Y llegara y se sentara aquí en una banca a escuchar al predicador. Y lo escucha 2 o 3 veces y se da cuenta que no habla bien, que no articula bien sus ideas. Y luego se le acerca y le pregunta, oiga, ¿usted dónde estudió? Pues no, yo nada más estudié ahí en una escuelita teológica. Oh, ¿sí? ¿Y usted aquí trabaja de tiempo completo? No, pues yo soy albañil. O no, yo me dedico a recolectar envases de plástico para reciclar. Oh, sí. Oh, gracias. Yo no tengo que ir está ignorante. Vámonos. Ese era me estoy explicando, ese era el estatus del corintio. Pablo, para mí que yo soy filósofo, que tengo como maestro a Sócrates, Aristóteles, uno que viene a hacer tiendas con sus manos, ¿qué tiene que enseñarme a mí? Pablo dice, sí, realmente yo trabajo con mis manos. El pasaje avanza. Le digo, los corintios no saben, el testimonio que está presentando Pablo es el testimonio de Cristo. A la par de esta preciosa postura del maestro. Punto número 3, amonestarlos como a hijos. Va a llegar al punto de aceptar y saber que es un desechado por el mundo. Cuando llegamos al versículo 13, entonces encontramos el colmo de las vilezas que se manifiestan en contra del sagrado y bendito ministerio del que es llamado por Dios, ya sea como evangelista, como pastor o como maestro. Es un colmo bien descrito cuando en el versículo 13 leemos, tratamos de reconciliar, pero hemos llegado a ser hasta ahora, otra vez ahí aparece el contexto cronológico, la basura del mundo, el desecho de todo. La palabra que Pablo usa en el griego original para basura indica la sociedad que se retira a limpiar toda la superficie de un objeto. Así como cuando agarramos un trapito, ¿no? O agarramos una fibra o no sé, que la tallamos, lo que queda es la palabra que usa Pablo para decir basura. Hemos sido considerados basura o desecho. La palabra que en el original tiene que ver con esta palabra aplicada es la acción de lavar mediante tallar y rascar lo que se limpia para poder completar tal tarea. Como el cochambre, ¿no? Usted, hermana, sabe cómo se quita un cochambre, ¿verdad? El cochambre no se quita con la fibra, ¿no? Necesita meterle una espátula o un cepillo de esos de alambre y luego echar un removedor y empezar a raspar. Yo casi eso no lo experimento excepto cuando voy a limpiar las parrillas del asador, ¿verdad? Que va uno a hacer carne asada. Dice, límpiate la parrillita y empieza uno a rasparle y sale hasta se puede hacer un montoncito ahí de cochambre, ¿no? Desechos, es la palabra que usa Pablo para decir, sí, a nosotros nos consideran eso, basura y desechos. Y Pablo escribe en esos términos que en la cultura griega eran bien entendidos, para poner un relieve
respecto del maltrato del que eran objetos y el desprecio que sufrían, no por parte solamente de los habitantes de la ciudad, sino del mundo entero, tanto del identificado como incrédulo, es decir, sin naturaleza o condición humana regenerada, pero también por algunos que siendo regenerados todavía traemos el ego un poco arriba. ¿Quién es este? Así es que, sí, dice Pablo, desechados por el mundo. Ya, vamos a terminar, llegamos al punto número 4. Amonestarlos como a hijos. En el punto número 4 vamos a englobar lo que nos enseñan los versículos 14 y 15, o al menos parte de lo que nos enseña. Porque aquí es donde el vuelco se presenta. Un derecho ministerial paternal. Vamos a notar el cambio de tono con el que el apóstol exhorta ahora a los corintios a ver en él, no al estricto maestro que está fustigándolos o está señalándolos, sino al Padre tierno a quien imitar. Porque una vez que ha dicho todo lo que ha dicho en lo que ha escrito en estos versículos previos, apunta a una nota aclaratoria. No les escribo. Después de no les escribo, pone para. Esta preposición que indica finalidad, o destinatario, o duración, o límite, o dirección, o causa, o uso. No les escribo, no quiere decir que no va a escribir, no. Sí les escribo, pero no con la intención que ustedes están anticipando. Ya están erizos, ya están altaneros, ya no me quieren oír. Espérense, no les estoy escribiendo para avergonzarles. Si pudiéramos entender nada más esa verdad, nos podríamos ir ya. No les escribo para avergonzarles. Las reprensiones que avergüenzan solo sirven para exasperar, mientras que las amonestaciones que se hacen con afecto y amabilidad llevan a una garantía de arrepentimiento y de corrección. Después de que dice, no les escribo para avergonzarles, dice, sino como a hijos. Ese como es un parámetro de comparación. Tomen estas letras que acaban de leer como las que escribe un padre a sus hijos. Y ahí el ego que traían los corintios dice, caray, espérate. Pablo no me está confrontando. Él me está diciendo que su intención no es avergonzarme, que esta amonestación me la va a hacer como la que se hace a un hijo. Y los corintios, no obstante su nivel educativo, o académico o social, eran padres o eran hijos. Así es que cuando él dice como a hijos, bajan la guardia. O que pudiéramos entender que la exhortación que un verdadero siervo de Dios hace desde un púlpito la hace como a hijos, hermanos, hermanas. No se resista ya. No hay otra intención. No hay otro interés. ¿Sabe que esto muchas de las veces no se predica? Se habla de los deberes, ¿verdad? Y tienes que, y debes de, y todos tenemos que, y todos debemos de. Y los teneres y los deberes se disparan. Entonces la congregación no está instruida. Cada vez que usted escuche una prédica que esté bien
articulada y bien interpretada y bien aplicada, percíbala como una amonestación que se hace como a hijos. No es para avergonzarle. No. Mire que muchas prédicas en mi vida me ha tocado oírlas en donde sale uno avergonzado por la manera artera y desconsiderada en la que se proclaman ciertas verdades. Y la firmeza de una verdad no tiene que ser expresada, ni tampoco asimilada como una intención para avergonzar a nadie. Pero si hay un sentimiento de por medio, tráigalo delante de Dios y considere que esta exhortación o esta amonestación Dios la presenta como a hijos. Como a hijos. Como a hijos. ¿Cómo amonestó usted a sus hijos o cómo los amonesta? Dice la hermana, con chicotito, una chanclita, pero pues el chicotito es de trapo y la chancla ya está toda desalineada. ¿Verdad? Por la gracia de Dios, cuando Dios me dio la pauta de amonestar a mis hijos, no fueron pocas las veces que después de una azotaína nos llorábamos juntos un ratito y nos poníamos a orar. Como a hijos. Como a hijos. Y muchas de las veces tenía que calmar a su mamá porque la mamá regularmente no les disciplinaba, sino hasta que ella, como decía ella, hasta que ella le sacaban el tapón. Entonces, no, espérate, no. Si estaba yo presente, no le permitía que hiciera eso. Cálmate. Es que ya me sacó el tapón. Pues vuélvetelo a poner. Porque eso, así no se amonesta a un hijo. La comparación acá, en la fidelidad que Dios tiene al revelarnos lo que nos revela, abona. ¿Verdad? Si vemos lo que dice el versículo tal cual, y estoy en el 14, 1 Corintios 4. Siga con su vista, dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. La descripción se amplifica y se hace más profunda para que nadie tengamos excusa respecto de cómo se ha de amonestar como a hijos. La primera aseveración o la primera consideración que tenemos que tomar en cuenta es que esa amonestación es como a hijos. Al hijo se le ama. ¿A quién se le ama más que a un hijo? ¿Qué amor se puede comparar con el de que se le tiene a un hijo? Inclusive muchas veces decimos, no, si quieres a mi cónyuge, llévatelo, pero no me quites a mi hijo. Sea el papá o la mamá. Así es que la primera consideración ya está hecha. Alguien que es parte de nosotros, ¿verdad? Nuestro hijo. La segunda está ahí. ¿Verdad? ¿Ve lo que dice el 14? No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. Y luego dice, míos. 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 Pronombre posesivo. Qué preciosa e incomparable prerrogativa. Hijos míos.
¿Pero son míos de mío propio? No. ¿Por qué son míos? Porque Él nos lo dio. No les escribo para avergonzarlos, sino para molestaros como a hijos. Dice míos. Y luego, ¿qué dice? Amados. No son esos hijos rechazados, ¿no? De esos que hoy día, hijos que fueron asesinados en el vientre de su mamá. De acuerdo a las estadísticas en Estados Unidos, como unos 2.300 hoy día. Esos no son hijos amados. Son dones de Dios vistos como estorbo. Un pecado que detonó en otro pecado y en otro pecado y en otro pecado y entonces los matan. ¿Cómo se va a amonestar a un hijo si no es mío y si no es amado? ¿Nota usted cómo la palabra de Dios es fiel? ¿Para dónde nos podemos hacer ante una revelación como esta? ¿Tendremos acaso una excusa para no tomar esa amonestación bíblica, esa corrección divina, esa exhortación que tiene que ver con mi desarrollo espiritual, el bien mío, el de mi familia, para la honra y gloria de Dios, cuando sé que se me está amonestando como a hijo, que soy de Dios y que soy amado? Que soy amado. Afecto y amabilidad como a hijos. Cuando trae escena la configuración padre-hijo, hijo-padre, Pablo, que es el que escribe, va a presentar firme fundamento que por contundente que es, ahora ya puede abordar el versículo 15 con toda libertad. ¿Qué dice el versículo 15? Ya nos entretuvimos en el 14, pues asomémonos a lo que dice el 15. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. ¿Se acuerda que los corintios eran los que alegaban que unos eran de Pablo y otros eran de Silas y otros eran de Cefas y otros de Apolos y otros de Cristo? Dice, bueno, les voy a hacer bueno que ustedes tengan diferentes maestros. Pero yo les estoy amonestando como a padres, como a hijos. Y padres no tienen varios como tienen maestros. La relación padre-hijo, hijo-padre es personal. Sí, tengan innumerables maestros en Cristo, pero aclaración oportuna. No tienen muchos padres, pues la paternidad es personal. Y la palabra que escribe Pablo en esa carta, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues en Cristo Jesús yo los engendré. ¿Quieres alegar lo que te enseña Apolos o lo que te enseña Cefas o lo que te... Pero hazme caso como padre, no como maestro. Es el ministerio del que predica la palabra. Estoy predicando como a hijo. Si una amonestación llega a tus oídos de este púlpito, no es para avergonzarte, hermano. Es para amonestarte como a hijo. Y cierra con broche de oro la idea de su afirmación, porque termina diciendo el versículo 15. En Cristo Jesús yo te engendré.
por medio del Evangelio. No te manipulé, no te engañé, no te envolví, no trastoqué psicológicamente tu mente ni tus emociones para que... Fue el Evangelio. El Evangelio tal cual. Tan simple pero tan poderoso. Tan sencillo pero tan profundo. Tan trascendente como trascendente puede ser en la vida del que tiene oídos para oír. Es así como Pablo amonesta a los corintios. ¿Y qué va a pasar en esa amonestación? Lo veremos en los mensajes subsecuentes. Pero por lo pronto Pablo, de una manera divina, magistral, vuelve a tratar con amor a una iglesia que es una iglesia difícil, que es una iglesia con su orgullo, con su postura secular y con sus argumentos que ellos perciben como válidos y sólidos. Y la gracia de Dios alcanza para dejar ya lista la palanca de la amonestación que estaremos abordando en breve. Y yo celebro la oportunidad de predicarle así a este grupo de creyentes, porque al aprenderlo como lo estamos exponiendo, definitivamente anticipamos bendición para la familia de Cristo. Y no sea indiferente. Si lo que escucha no le provoca nada, preocúpese. Si lo que escucha le provoca alguna inquietud, tenga la apertura de venir y expresar su inquietud. Y si lo que escucha le provoca convicción, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque al aceptar la amonestación bíblica como una amonestación que va para los hijos, es algo que de hacerlo estaremos haciendo bien. Esa amonestación, ya lo dije, empieza en aquel que no conoce a Cristo, como una amonestación respecto de su vida de pecado. No agrada a Dios, en sí lo tiene airado el pecado de su vida. Y la única forma de saciar esa ira de Dios es ejerciendo la fe que Dios da a aquel para que crea para salvación y vida eterna. Si ese es su caso, ríndase al Señor. Arrepiéntase de ese pecado. Confiéselo al Señor y crea. Entonces vendrá a ser un hijo de Dios. Y la amonestación que usted escuche, entenderá que es una amonestación que se hace como a hijos. Señor nos bendiga.